Lunes por la madrugada. Tenemos para hablar de economía ya a nuestra querida amiga Celina Calore. ¿Cómo estás, Celi? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bastante bien. Un lunes un poquito duro, digamos. Después del fin de semana del amigo, bueno, tiene consecuencias. Bueno, vamos a charlar un poco sobre las últimas medidas económicas que... Está tranquilo el panorama. Sí. Me gustó el título. Un título, una nota que te hicieron el fin de semana o en estos días. Las últimas medidas económicas son una estrategia a todo o nada. Directora provincial del CESO, Celina Calore, con nosotros. Te escuchamos, Celina. Bueno, sí, esto está en alusión a lo que sucedió, lo que viene sucediendo en las últimas semanas, principalmente en la última semana, donde el gobierno lo que empieza a hacer es a intervenir en el mercado paralelo con dólares de las reservas. Sí, eso creo que es clave cuando uno lo pone en perspectiva de un gobierno liberal libertario, ¿no? Donde la intervención del Estado es mala palabra y donde vamos a, digamos, por otro lado, va en camino a la desregulación total de la economía. Lo que sucede acá es que, bueno, el gobierno, la cartera de economía empieza a tomar nota de que no podés liberar el cepo o dejar el mercado a su, digamos, que haga lo que quiera porque empieza a impactar fuertemente en la economía real. Recordemos y recapitulemos un poco de dónde venimos, ¿no? Veníamos con una cierta estabilidad, entre comillas, del mercado cambiario, donde los dólares, hablo en plural porque tenemos el oficial, pero tenemos los paralelos, venían con cierta estabilidad, si se quiere, es decir, no se estaba ampliando esta brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos, y eso mantenía al gobierno con cierta tranquilidad, porque en Argentina cada vez que se escucha que sube el dólar, cualquiera sea el color del dólar, digamos, empieza a haber un poquito de molestia, no tanto en lo social como principalmente en los mercados. Sí, se habla del dólar planchado como una de las condiciones de gobernabilidad del gobierno nacional, y hoy por hoy ese dólar planchado no se ve. Y por otro lado, para que no se dispare, hay una intervención. Entonces, quizá la pregunta va, ¿el gobierno mintió? Porque habitualmente se escucha dentro de alguna opinión pública, Milei es una persona honesta. O dijo que iba a hacer un ajuste y lo está haciendo. Pero por otro lado dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, algo que no está sucediendo. Y asimismo dijo que no iba a intervenir dentro del mercado. Y ahora las últimas medidas demuestran que se están sacando reserva para intervenir en el dólar. Sí, a ver, mintió o no mintió, yo creo que acá lo que pasa es que es un gobierno profundamente dogmático que viene con un libreto que creía que podía aplicar a rajatabla, y lo que sucede es que se choca con la realidad económica de nuestro país. Y cuando se choca con la realidad económica de nuestro país se da cuenta que hay cosas que no las puede hacer como lo había estudiado, ¿sí? Entonces tiene que tomar otras medidas que incluso van en contra de su propia ideología económica, ¿no? Y entonces eso es lo que empieza a suceder. Yo no creo que lo haga con ganas a todas estas cuestiones. No creo que esté interviniendo en la brecha porque verdaderamente crea que el Estado tiene que estar presente para que no se vayan los precios. Digamos, el gobierno principalmente interviene porque se da cuenta de una cosa, que la inflación no es un fenómeno netamente monetario, y eso también es interesante, porque es un gobierno que esto lo viene repitiendo también muy al pie de la letra de los manuales ortodoxos de economía. ¿Y por qué se da cuenta de esto? Porque se da cuenta que cuando hay presiones sobre el tipo de cambio, en este caso el paralelo, puede empezar a perder uno de sus poquitos logros que tuvo, que fue desacelerar la inflación. Con lo cual, ahí que dice, voy a intervenir porque si ya no puedo mostrar que desacelero la inflación, no puedo mostrar nada. Sí, hasta ahora teníamos que mostraba dos logros bastante atados con alambres, pero los mostraba el frente cambiario estabilizado, eso ya lo perdió, y mostraba que la inflación se desaceleraba. Si hay presión sobre el tipo de cambio paralelo, la inflación va a volver a aparecer en escena y va a volver a ser uno de los grandes problemas, digamos, o que se mencionen en la opinión pública como las principales preocupaciones. El gobierno no quiere eso, entonces sabe que debe intervenir en el mercado en este sentido. Así que eso es lo que empezó a hacer. Lo que pasa es que hay que ver hasta dónde le da para eso, ¿no? ¿Cuánto es sostenible vender reserva para sostener el dólar? Ese es el tema. En primer lugar, hay que aclarar que lo que el gobierno hace es no vender el stock de reservas, es decir, lo que tiene acumulado intenta no tocarlo,
pero sí lo que le empieza a ingresar. Es decir, hay una exportación, le ingresan dólares al central, el central con eso interviene en el paralelo. Ese es el mecanismo, es decir, no va a acumular de ahora en más reservas. O sea, por eso creció el riesgo país, entonces. Exactamente, por la sostenibilidad, esto que vos preguntabas recién. ¿Cuán sostenible es esto? Y es poco sostenible. Primero porque se supone que ahora estábamos en un periodo donde debíamos tener mayores ingresos de divisas y eso, como ya lo charlamos en otro momento, el agro, que es el principal fuente de exportaciones, no lo está brindando. Entonces, ¿hasta dónde pueden seguir incrementando esas reservas, esa compra de reservas por el central? Es bastante finito, digamos, ¿no? Como que no vemos ahí una sostenibilidad. Y por otro lado, también hay que decir, tenemos el actor que es el FMI, yo siempre lo traigo porque no es menor, digamos, lo tenemos sobre la macroeconomía argentina, y el FMI no le gustan estas cosas. El FMI quieren que vos juntes los dólares para pagar la deuda, y en todo caso, si tenés que devaluar, devaluá. No me importa, pero yo necesito que vos juntes esos dólares y que me muestres que me vas a pagar. Es lo que quiere el FMI, por eso pone todos esos condicionamientos que venimos viendo, pero también pone alertas al gobierno, porque no puede quedar más insensible que este gobierno el FMI. Entonces lo que dice es, ojo con los jubilados, ojo con la pobreza, empieza también a encender algunas luces sobre la economía real, que también, digamos, no encuentra el piso, sigue cayendo. Es cierto que hubo ahora un dato donde la actividad económica aparentemente incrementó un poquito, digamos, pero ahí hay que leer bien también el indicador, porque cuando uno ve, el único rubro de actividad que aumenta es el vinculado al agro, ¿sí? Y el resto de la economía, la productiva, la industrial, la de las pymes industriales, sigue para abajo, el consumo muy para abajo. Los salarios no se recuperan como la inflación, al ritmo de la inflación, y eso genera que cada vez haya más desempleo y más pobreza, ¿no? Esa rueda de la economía. Sí, incluso el agro no es específicamente el sector donde más trabajo se produce. No, totalmente. No digo que no exista trabajo alrededor del agro, pero no es el principal. Exactamente, eso también es importante porque estamos en un contexto de aumento del desempleo. Eso también, ¿no? Escuchaba, la principal preocupación pasa a ser de la opinión pública, pasa a ser el desempleo y la inflación por ahí queda a un costado. Bueno, a ver, eso es muy malo, digamos, porque lo peor que nos puede pasar es no tener trabajo, digamos. Que los ingresos no alcancen es malísimo, pero ya directamente no tener trabajo, con todo lo que implica eso en la vida de una persona, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema muy fundamental a atender. Me parece que este gobierno eso no le está dando bola, digamos, no le interesa el tema del empleo, al menos por ahora. Está poniendo el foco en estabilizar esta macro, que en realidad lo único que ha producido en estos 8 meses de gobierno es una profunda recesión económica. ¿Y por qué a todo o nada las medidas? Eso en algún punto puede vincularse con que si esto no sale, van a quedar tapado por el agua. O sea... Sí, ¿por qué a todo o nada? Porque terminan siendo manotazos de ahogado, digamos, esto de intervenir, que mencionábamos antes. A ver, se está jugando las reservas, que es lo que más tiene que cuidar. ¿Sí? Entonces vamos a todo o nada, porque ya, o sea, si no puedo controlar la brecha de esta manera, voy a tener que devaluar. Y devalúo, y bueno, si se devalúa tenemos más pobreza, tenemos un problema muy grande en la producción y en la industria, digamos, si se devalúa, porque suben los costos, por las importaciones, o sea, no tenemos mucho margen de seguir cayendo. Las variables de actividad están en caída como en la pandemia, digamos, estamos con 2 dígitos de caída, o sea, es muy bestial lo que estamos viviendo, ya ha pasado un semestre de gobierno donde esto no repunta, con lo cual a todo nada me refiero a eso, ¿no? Como bueno, a ver, esto ya es una de las últimas cartas que me quedan. Siguen teniendo cierta creatividad, esto de pasar la deuda del Banco Central al Tesoro, pero que no ha tenido... Sí, el cambio de los puts, los seguros. Exacto, siguen teniendo como algunos salidas a tomar aire, ¿no? Pero bueno, a mí me parece, y la lectura que estamos haciendo, que en una economía recesiva como la que tenemos, con recursos a la baja, con presiones, aunque no sean tan importantes ahora, sobre el tipo de cambio, y hay que ver, porque la semana pasada, a pesar de las intervenciones, el dólar blue siguió subiendo al final de la semana, el riesgo país subiendo. O sea, el riesgo país es una variable que era una de las primeras variables que miraba este gobierno, ¿no? A ver qué decía el mundo respecto de nosotros. Sobre su relato construía parte de las cuestiones
vinculada al riesgo país. Al riesgo país. Y Milei era un acérrimo tuitero de mostrar cómo estaba el riesgo país. Y ahora dicen que no les importa más el riesgo país, que ya está. Y ahora vamos a fortalecer el peso, ¿no? Esa es la novedad, porque Pero iban a dolarizar. hasta hace 2 meses el peso era excremento, el que fugaba era un héroe, digamos, y ahora parece que, digamos, todos los que están generando presiones cambiarias son golpistas. Y por otro lado, esto, ¿no? De lo del peso, discursivamente a mí me parece un giro 180 grados, digamos. No se puede creer lo que están diciendo ahora respecto al peso, que yo lo celebro, digamos, prefiero fortalecer el peso antes que ir a un esquema de dolarización desde ya. Pero me parece que todas estas cuestiones también discursivas están medio perdidos, digamos, ¿no? Como desorientados en el sentido de tenía un rumbo y la realidad me empieza a, digamos, enderezar ese rumbo hacia otro lado, y no es el que ellos tampoco están 100% convencidos. También hay que ver qué pasa ahí con el tema de el Caputo, ¿no? En sus funciones. Nosotros, o sea, eso lo venimos resaltando también desde el CESO. Caputo vino a traer dólares y no los trajo. Bueno, hay que ver, si bien Milei sigue diciendo que a Caputo no se lo toca, bueno, la realidad es que le va a tener que empezar a traer resultados, porque si no, digamos, no, me parece que no va a seguir avanzando en un esquema de este sentido si no tiene ningún logro, ¿no? Hay que ver qué pasa con la inflación en este mes de julio, porque, bueno, algunos hablaban de hay un rebotecito cierto también. Rebote en algunos bienes. Mínimo que llegamos a un piso, que el piso es 4 o 5 y no sé, es lo mismo que le pasó a Massa que en el arranque, llegó a ese piso y rebotó. Sí, difícilmente podamos ir a converger a un 2% cuando vos tenés todo el tema de las tarifas, de los combustibles, la economía desregulada, digamos, ahí tenés un tema grande. Y bueno, estas presiones sobre el tipo de cambio hay que ver en qué derivan, y porque te empiezan a tocar también costos de las empresas. ¿Y cómo hay que leer esa frase que dijo Caputo, que hay que vender dólares para pagar los impuestos? Porque yo noté un malestar en la clase media altísimo, porque dijo, ay, pará, se van a meter con los puchitos de dólares que vine ahorrando. Y realmente generó muchísima bronca social. También por otro lado algunos economistas decían, bueno, lo dice en realidad para que los mercados... ¿Cómo hay que leer eso que dijo Caputo? ¿O no hay que leerlo y sencillamente una de las tantas irracionalidades que salen de boca de los funcionarios de este gobierno? Es algo que ya lo habían dicho también, ¿no? Al principio no recuerdo si había sido Caputo, pero Villarroel lo dijo en el debate de vicepresidentes con Rossi en TN a 2 voces. A mí desde un lugar social y desde lo que uno como ciudadano está, digamos, escuchando, me parece casi siniestro eso, digamos, en este contexto, donde cae todo, digamos, no me alcanza para nada, me sube la luz, me sube el agua, me sube el gas, me sube el transporte, me sube el combustible, y encima tengo que sacar mis dólares, el que tiene, ¿no? Claro, la otra cara es el que no tiene dólares, ¿con qué paga los impuestos? Primero eso, o sea, una realidad que no es la realidad de las mayorías, o sea, hablar de sacar dólares, a ver quiénes pueden hacer eso, ¿no? Y después ir a los dólares para pagar impuestos a un gobierno libertario, ¿no? Digamos, está diciendo eso, ¿no? Que te prometió que ibas a eliminar los impuestos y que los impuestos no iban a ser una carga. Bueno, sabemos que van también en contra de todo, digamos, que no han hecho eso, sino todo lo contrario. Bueno, podemos hablar del tema de ganancias, podemos hablar, digamos, tienen otro, digamos, están haciendo cosas que ellos no pensaban hacer, y estas cuestiones también se les van, digamos, de la boca, porque de algún modo están intentando justificar cosas injustificables. A mí me parece eso, que en este contexto no le pueden pedir más a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, bajan el impuesto a los bienes personales, digamos, es como que uno dice y siempre los pagamos los mismos, digamos, ¿no? Y no encuentro, quizás tenga que ver con hacia dónde va el gobierno y el plan económico, que yo no lo veo, pero no encuentro en palabra de algún funcionario que diga la palabra producción, trabajo, empleo, consumo. Son todas palabras que parecería que son mala palabra en el diccionario libertario, que sería algunos ejes para tomar y decir, bueno, reactivamos por acá. No lo veo. No hay plan, no hay timón. No, es que no son cuestiones que le inquieten al gobierno. Uh-huh. No, el gobierno tiene una mirada de una economía distinta a la que veníamos teniendo, una matriz productiva totalmente distinta, si podemos decir productiva, claro, matriz, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, hay ciertos sectores donde ellos creen que ahí está la producción y ahí está
la salida de Argentina, que son los sectores, ya lo hablamos también, ¿no? Los energéticos, reprimarizar la economía, extraer y vender. Ese es el lugar que Argentina tiene que ocupar en el mundo, porque ese es el lugar que nos asignaron. Ahora ya, también lo hemos hablado muchas veces, no es una estructura económica para un país con 47 millones de habitantes. ¿Por qué? Por esto que vos decías, Connie, antes, no te genera la mano de obra, no te absorbe los puestos de trabajo que necesitas para que todas estas personas estén ocupadas, con ingresos y que no sean pobres netamente, ¿no? Entonces me parece que ahí está la clave. Lo que uno mira a mediano o largo plazo es ese modelo que tienen en la cabeza, y eso también hay que por ahí reforzarlo, porque más allá de la coyuntura están llevándonos a eso, ¿no? Con el RIGI, con algunas ideas de la desregulación de la economía, etcétera, ¿no? Como que van en ese camino, y ese camino no solo que ya fue explorado por nuestro país y nos ha dejado, digamos, en una de las peores crisis, o la peor crisis que hemos tenido, digamos, en la historia reciente, la crisis del 2001, sino que sabemos que no son recetas que van para nuestro país, que es un país con industria incipiente, con un montón de problemas y de falta de competitividad en un montón de sectores, pero que tenemos industria, tenemos pymes, y ese es el camino, ¿no? De la inclusión a través del trabajo. Bueno, Celi, gracias por venirte, gracias por ser tan didáctica, tan explicativa, tan clara, tan concreta. Algo más que haya quedado por ahí, yo leí interesantísima la nota, la pueden seguir, que te hizo el diario La Capital, si mal no recuerdo. Sí, bueno, recomendamos la nota, recomendamos para que puedan ahí también profundizar sobre algunos puntos que charlamos hoy. Está muy buena, muy clara además, que es un poco esta cuestión que el gobierno nos obliga a hablar de temas que quizá no estaban tanto en la cotidiana argentina, y de golpe estamos hablando del dólar financiero, ¿viste? Vos decís, qué raro, ¿no? ¿Qué es un crawling peg, por ejemplo? ¿Qué es eso? Sí, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con mi realidad diaria? Yo quiero levantarme, ir a trabajar, volver a mi casa, digamos... Comer bien. Comer, claro. Pagar la tarjeta, llegar a fin de mes. Exactamente, poder, ¿viste? Como llevarla, ¿no? Una vida de ingresos medios, ¿no? Pero con cierta calidad, y bueno, eso creo que es lo que está en riesgo ahora. Que este gobierno puso en riesgo, y fue muy claro, digamos, ya en los primeros meses de gobierno, los primeros que lo sintieron, más allá, ¿no? De, obviamente, de los sectores más vulnerables, pero donde hubo ahí ciertas políticas que se mantuvieron, los sectores medios se han reducido fuertemente, y eso es lo que nos lleva a este tipo de políticas, a que cada vez los sectores medios sean menos, haya más brecha entre los ricos y los pobres, y bueno, hay alguno que va quedando ahí, que dice un mes hoy de un lado, un mes del otro, pero en realidad es muy difícil, ¿no? Recordemos tema prepagas, todo lo que tiene que ver con los servicios. Bueno, yo sigo escuchando lo que pasa a cada uno cuando le llega una boleta, y eso que ahora lo han frenado, y van por un gradualismo que hay que ver también si las cuentas públicas lo pueden sostener, porque ellos necesitan seguir ajustando. Ahora, para pagar la deuda que le pasó el Banco Central al Tesoro, van a tener que ajustar más en un contexto donde la recaudación no aumenta porque estamos en recesión. ¿Y quiénes van a otra vez pagar eso, no? Bueno, ahí está otra vez la pregunta. Seguimos con un ajuste donde ya no te quedan muchas variables para ajustar a nivel del Estado. Así que bueno, veamos cómo seguimos en esta segunda parte del año. Celina Calore, directora provincial del CESO, estuvo con nosotros repasando la actualidad económica. Muchas gracias, Celina. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Pueden repasar la nota en CESO, en las redes sociales, también en el diario La Capital, sobre lo que estuvo